Hola, soy la doctora Alicia Navarro, te doy la bienvenida a mi canal de YouTube, Directo al Alma. Estamos leyendo el libro de los Hebreos en el capítulo 9, episodio 10. Les invito a que lean conmigo. El Espíritu Santo es el que mejor nos explica este capítulo. Dice así el capítulo 9 de Hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Tremendo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Qué tremendo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones, que no estoy viendo bien, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, fíjese la conjunción, pero estando, siempre que usa una conjunción, introduce un concepto y un pensamiento diferente a lo que estaba diciendo. Contrario, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora,
en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Me parece tan hábil, tan habilidoso literariamente el autor a los Hebreos, que repite las cosas necesarias para dar énfasis a lo correcto. Miren una cosa tan importante. Comienza haciéndote un recordatorio de la manera en que el tabernáculo estaba dispuesto, cómo estaba ubicado. En la primera parte se encontraba el lugar santo. Claro, primero eran los atrios, estaba el altar del sacrificio con los cuernos en los 4 lados que se llamaban los cuernos de la misericordia. Ahí se sacrificaba el animal que traía el oferente, le ponía las manos, el sacerdote lo sacrificaba. Y el punto era que el pecado del oferente pasaba al animal que tenía que ser muerto. Ellos no vieron la realidad del sacrificio, que era el símbolo. Entonces después estaba el lugar santo. En el lugar santo entraban continuamente los sacerdotes para cumplir con los oficios del culto. Tras el segundo velo del tabernáculo se llamaba el lugar santísimo y está en mayúscula ambos. En esta segunda parte no podía entrar todo el mundo. Entraba solo una vez al año el sumo sacerdote, no sin sangre. Tenía que llevar la ofrenda de sangre por sí mismo, o sea, se tenía que limpiar él mismo primero y después al pueblo por los pecados de ignorancia. En otras palabras, detrás del segundo velo no podía entrar cualquiera, dando a entender el Espíritu Santo que todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Aquí tengo que hacer una pausa. ¿Por qué la restauración del tabernáculo de David es tan importante en este momento? Porque David colocó el arca del pacto en un tabernáculo sin velos. No tenía una separación de velos entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y el atrio, donde estaba el lavacro, donde se lavaba el sacerdote para entrar en el lugar santo. ¿Por qué? Porque dice Amós y dice el libro de los Hechos en el Concilio de Jerusalén capítulo 15, dando validez a la profecía de Amós, que no tenía velos para que los gentiles vieran la gloria de Dios y todo el mundo pudiera captar y participar en la gloria. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahora él? Mira lo que está diciendo, lo mismo. Está diciendo, no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Y cuál es el camino al lugar santísimo? Jesucristo. Cuando el velo del templo se rasga, cuando Él muere, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Cómo tú rasgas un velo? De abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, porque ni que te subieras en una escalera. Se rompe así porque es Dios alcanzando al hombre con la relación con Jesucristo, no con la religión, que es el intento del hombre de buscar a Dios, con el conocimiento, con los rituales, con las costumbres, con las tradiciones. No, este es Dios alcanzando al hombre. Entonces, ¿por qué era este el lugar santísimo? Este lugar era llamado así porque era donde Dios había dispuesto bajar y manifestarse para tratar con su pueblo. Este lugar se llenaba de la presencia y de la gloria de Dios sobre el altar, sobre las tablas y el propiciatorio encima que tenía los 2 querubines. También tengan presente que los utensilios que se encontraban o eran construidos de oro puro. Oro puro. O sea, lo mejor es siempre para Dios. No es que no, le voy a dar lo que me sobra. No, le vas a dar lo que es lo mejor de ti. El aroma fragante de un sacrificio y una ofrenda de alabanza de la primicia de tu día y de la primicia de tu vida. Entonces, fíjate, estaban completamente cubiertos de oro. Quiere decir que eso simboliza pureza. Cuando el oro se quema en un nivel alto, 24 quilates, aún más, es la pureza del metal. En 1 de Pedro 1:7, el apóstol Pedro compara nuestra fe con el oro. Con el oro. Y habla de que está pasado durante el proceso por fuego para la purificación.
El apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, del 9 al 15, compara las obras del cristiano con distintos tipos de materiales, poniendo al oro como el más precioso de estos. Era importante aún cómo estaban cubiertos los utensilios. Entonces yo veo que a veces hacemos las cosas, aún en las iglesias, con falta de excelencia. Pero tenemos que hacerlo con excelencia, con el oro puro. Ahora bien, este lugar santísimo había sido ordenado por Dios, que todos estos utensilios debían estar cubiertos de oro. Él lo mandó, Él lo dijo así. De otra manera, Dios no podía descender con su gloria. Hay mucho más que hablar de este capítulo. Evidentemente Cristo es el nuevo sacerdote, el sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo e intercede por nosotros, que está siempre a la diestra del Padre, recordándole al Padre que su sangre nos limpió. No llegamos a Él con culpabilidad, llegamos a Él al trono de la gracia, por misericordia, por clemencia, porque Él tiró al mar todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades. Ahí mismo lo dice. Él las puso en el mar. No te pongas el coso de buzo y te metas ahí a buscar los pecados. No tengas culpabilidad, pide perdón y levántate. Pide perdón y levántate. El tabernáculo es más amplio y perfecto, dice el autor a los Hebreos. Ya no es hecho de manos por hombres, es hecho por Dios mismo. Voy a parar aquí, voy a seguir hablando de este capítulo porque quiero hablar muchas cosas más de este capítulo, pero léelo en tu casa, pide al Espíritu Santo que te revele lo que dice. Mi experiencia ha sido desde que tengo 19 años que lo conocí, hace bastantes años, he llovido bastante, porque tengo 63. Él siempre me contesta lo que yo le pregunto. Él quiere manifestarse a ti. Él no está lejos en una nube con el misterio. No. Eso es lo que te habrán dicho en la tradición. En la palabra, Dios está presto a escuchar tu oración. Dios está presto a manifestarse a ti. Así es que te invito a que me acompañes de nuevo. Vamos a leer todavía el capítulo 9. Vamos a estar en el otro episodio que va a ser 10, parte 2. Pero si te gusta, compártelo, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo con mucha gente para que conozcan la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Gracia y paz.